¿Cómo están mis queridos hermanos? Un feliz sábado para todos y cada uno de ustedes. Estamos contentos de poder estar unidos a través de la señal de la internet y a pesar de la distancia, puesto que la palabra de Dios menciona de que si tenemos el Santo Espíritu, pues estamos unidos en un solo cuerpo. Y este es el cuerpo de Cristo, estamos unidos con Cristo. Así que reciban un abrazo cordial a la distancia, mis queridos hermanos, de su servidor, el pastor Carlos Cabello. Sabemos que durante la semana, o terminamos la semana, siempre agotados por el trabajo cotidiano y el trabajo que el Señor nos ha permitido hacer también. Y cuando llega el sábado, pues es un alivio para nosotros, que realmente la presencia de Cristo en vuestras vidas, mis hermanos, sea ese verdadero alivio que el cielo tiene para con nosotros, los seres humanos. Así que, mis queridos hermanos, preparémonos. Hoy es un día muy especial y tenemos también un mensaje especial. Pero antes de hablar acerca del mensaje especial y del invitado especial para esta mañana de sábado, 28 de octubre, permítame nuevamente hacerles recordar que pronto estaremos haciendo un viaje misionero a Chile. Sí, nuestros hermanos que todavía no están enterados de esto, pronto estaremos haciendo un viaje misionero a Chile y estaremos visitando las siguientes ciudades, así que presten atención: Tegualda, Frutilla, Nueva Braunau. Esto está también por Puerto Montt, así que estaremos pasando también, Dios mediante, por Puerto Montt, y también estaremos en Chillán. Así que todos nuestros hermanos que están allá en Chile, pues prepárense, queridos hermanos, porque estaremos visitándolos de manera pronta, en noviembre. Así que también les pido, queridos hermanos, que puedan orar para que este viaje misionero tenga el propósito que el Señor desea que tenga. Y por lo general lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es que como hermanos puedan conocerse cada lugar que se visite según la gracia y la misericordia del Señor. Nuestros hermanos puedan conocerse, puedan relacionarse, para que al relacionarse y poder coordinar también, el Señor permita que la obra misionera avance en estos lugares y podamos caminar como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, no unidos por lazos netamente humanos de compromiso de hombre, sino unidos por el Espíritu de Cristo. Esto es lo que realmente hará que en verdad estemos, queridos hermanos, unidos. Y como dice la sierva del Señor, no debiéramos recibir el espíritu de otro. Hay peligro en recibir el espíritu de otro. El Espíritu Santo es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo mismo. Eso lo escribió la sierva del Señor en la carta 66. Así que no se olviden de estar orando por su servidor, su familia y el viaje misionero que tenemos por delante. Muchas gracias por esto. Antes de empezar con el mensaje, mis hermanos, el sábado pasado les comenté que íbamos a visitar un lugar aquí en Santa Cruz, Bolivia, donde hay un grupo de hermanos que se reúnen, que han aceptado la verdad del Padre y del Hijo. Por la misericordia y la gracia del Señor se pudo realizar un bautismo, y esto es maravilloso y lo digo feliz de haber participado de esto, y también se realizó la cena del Señor. Así que oremos por estos nuestros hermanos aquí en Santa Cruz, Bolivia, en la zona de Satélite Norte. Y un saludo grande a todos mis hermanos allá. Ellos también siguen nuestro canal y las transmisiones que sábado a sábado realizamos. Fui con mi familia el sábado pasado y el Señor permitió que como familia podamos participar en el culto, y pues el especial que hoy, para honra y gloria de Dios, vamos a transmitir, pues es el especial que se grabó en esa oportunidad. Así que van a poder apreciar, queridos hermanos, y escuchar una alabanza de parte de la familia Cabello Mego.
Espero que sea de bendición para todos ustedes. Amén, alabado sea el Señor. Su oveja soy, precioso himno realmente. Nos hace recuerdo de que somos ovejas de nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y debiéramos mantener esa actitud siempre. Bueno, agradecemos por este especial. Lastimosamente, el sábado pasado no se pudo grabar el mensaje que predicamos en Satélite Norte, en ese grupo de hermanos que se reúnen en la misma fe, la fe del Padre y del Hijo. Hubo mucho calor, los equipos se recalentaron y fue imposible grabar. Sin embargo, va a haber alguna otra oportunidad para ese mismo mensaje, pues poderlo transmitir también. Así que confiamos en que el Señor va a dar esa oportunidad. Ahora sí, mis queridos hermanos, vamos a prepararnos porque el plato fuerte de este día, la palabra de Dios, la trae nuestro invitado especial, que es nuestro hermano Frederick Altamírez, ¿sí? Del ministerio FA Ministries. Voy a dejar abajo el enlace del canal de nuestro hermano para aquellos que deseen revisar o visitar el canal y puedan ver los mensajes que también nuestro hermano está presentando. Y puedan pues beneficiarse espiritualmente de todos y cada uno de ellos. Así que vamos a dejar este tiempo con el mensaje de la palabra de Dios a través de nuestro hermano Frederick Altamírez. Un abrazo grande, mis hermanos, y estemos atentos. Hola hermanos, feliz sábado para todos. Mi nombre es Frederick Altamírez y en esta ocasión voy a estar con vosotros compartiendo la palabra de Dios en este culto del canal Preparadores del Camino. Me gustaría agradecer y enviar un fuerte abrazo a la distancia a mi amigo y pastor Carlo Cabello y también a su familia, a su esposa Eileen y sus dos preciosos hijos. Es un placer y un honor estar aquí con vosotros compartiendo como uno más la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a tener un tema que no es muy largo, ni mucho menos, pero que es realmente profundo porque nos va a llevar a escudriñarnos, a pensar en algo más profundo de lo que quizá hemos pensado habitualmente, ¿no? Y el título del tema se titula precisamente ¿Eres evolucionista o creacionista? Un cristiano, y en especial también un adventista, diría rápidamente: yo soy creacionista, creo que Dios creó el cielo y la tierra en 7 días literales, ¿no? Hay muchos cristianos que no creen eso, creen que son periodos de tiempo, etcétera, etcétera, y hay otros que han aceptado la evolución, ¿no? Pero creo que los que estáis escuchando este vídeo, los que lo escucharéis en el futuro, pues tenéis claro que Dios creó el cielo y la tierra en 7 días, ¿no? Con lo cual os definiríais sin ningún tipo de duda y contestando con mucha rapidez como creacionistas. ¿Pero es realmente así? En lo que atañe a la creación de la tierra, seguro que sí, pero ¿y a nivel espiritual? ¿Sois creacionistas o sois evolucionistas? Fijaros bien, porque en ese tema condensado pero intenso, quizá os descubrís que no sois creacionistas a nivel espiritual, sino que sois evolucionistas. ¿Cómo comprendéis el plan de salvación? ¿Cómo comprendéis la victoria sobre el pecado? ¿Cómo comprendéis el Evangelio en general? Yo cuando preparé este tema me di cuenta que en muchas ocasiones y en muchas áreas en realidad no era creacionista, sino que era evolucionista por mi forma de pensar, por mi forma de comprender
el Evangelio, pero uno a medida que avanza y va conociendo el Evangelio tal y como es, en su marco correcto, se da cuenta de que muchas veces es bien distinto a lo que le han enseñado a uno o lo que uno cree. Con lo cual, vamos allá, vamos a adentrarnos en primer lugar, qué es, según dos eruditos famosos, qué es la evolución. Fijaros, dice así en esta primera diapositiva. Dice, la evolución es la teoría que representa el devenir del mundo como una transición gradual desde lo indeterminado hacia lo determinado. Con lo cual aquí vemos el devenir del mundo, que es una transición, es algo que lleva un tiempo, desde lo indeterminado, desde lo menos o desde lo menor, hacia lo determinado, hacia lo superior. Primero de algo que no está claro hacia algo concreto, algo determinado. Y sigue diciendo, desde lo uniforme a lo variado, y que asume que la causa de esos procesos es inherente al propio mundo que es objeto de la transformación. Fijaros entonces aquí la materia, el mundo en este caso, la cosa que está evolucionando, su propia materia tiene en ella este proceso. Hay procesos que según la evolución son inherentes en la propia materia. No es necesario un creador, no es necesario a nadie de fuera, sino que la propia materia ya va haciendo el camino por ella sola, se va transformando, va teniendo los procesos que llevan al cabo de un tiempo, sea más o menos, a el objetivo definido, al objetivo fijado. Y luego nos dice el siguiente, dice, evolución es pues casi un sinónimo de progreso, es una transición, una vez más también habla de transición, o sea que conlleva un periodo de tiempo, desde lo inferior a lo superior. O sea, desde lo menos valioso a lo más valioso, desde lo más simple a lo más complejo, de lo peor a lo mejor. Tal progreso apunta a un valor añadido en la existencia, tal como reconocen nuestros sentimientos. Con lo cual aquí vemos que según la evolución los procesos son inherentes en la materia, no hace falta ningún creador, es algo inherente al propio cuerpo que ha de transformarse hasta llegar a un punto final. Nos hablan de transición, con lo cual no es algo inmediato, es algo que requiere tiempo. Y este progreso le añade valor a la propia existencia, no a un creador, sino a la propia existencia. ¿Y cómo se reconoce eso? Según nuestros propios sentimientos, según nosotros mismos. Por tanto, fijaros, hemos visto eso a nivel físico, ya podemos empezar a pensar a nivel espiritual. Nosotros, por ejemplo, pasamos por un sinfín de altos y bajos, y al final un día pensamos, pues viendo todo el recorrido, toda mi transición, todo mi proceso en el camino cristiano, veo que no estoy tan mal. He caído, he bajado, he dejado la iglesia, he vuelto a la iglesia, me ha pasado de todo, pero ahora he llegado a un punto en que estoy bastante bien. ¿Según qué? Según cómo yo me siento, según lo que yo creo, según mi propia opinión. ¿Es ese nuestro pensamiento espiritual? ¿Es ese nuestro pensamiento espiritual siempre o a veces? Pues quizá nos daremos cuenta que somos evolucionistas en realidad y no creacionistas. Pero sigamos viendo. Fijaros, para hacer resumen, la hipótesis de la teoría de la evolución tiene como principal objetivo conocer el origen de las cosas y responder a varias preguntas acerca de ello. Lleva a indagar en el Dios creador, pero no como un ser personal como es nuestro Padre Celestial, sino que el propio Dios creador sería la propia naturaleza, en el caso de nuestro mundo, la madre tierra, ¿no? Que tanto habla el Papa y tantísima gente de la nueva era. La naturaleza es el propio Dios, va evolucionando por ella misma. Hay una serie de leyes, pero que van funcionando solas, sin necesidad de ningún creador, sin ninguna necesidad de una mente inteligente detrás. Y nosotros igual, ¿no? ¿Qué dice la nueva era? Que nosotros somos dioses, ¿no? Desde nuestro interior vamos evolucionando hacia la quinta, cuarta, sexta fase. Vamos evolucionando hacia ¿qué? Hacia una teórica divinidad, porque somos dioses. El poder está en nuestro interior, no viene de un Dios creador exterior. Eso es lo que dice, por ejemplo, mucha gente para generalizar en el mundo de la nueva era. También en la evolución, digamos, física, vemos que todo es un proceso gradual a través de múltiples problemas. Se llega a un punto, luego todo se destruye por erupciones volcánicas masivas, terremotos, glaciaciones, y todo vuelve a empezar para volver a llegar a un objetivo final. Cuando llega, vuelve a deteriorarse y vuelve a empezar hasta volver a una especie de tranquilidad, de equilibrio, ¿no? Eso es lo que nos dice la evolución. Pero sin embargo, ¿la Biblia nos dice eso?
¿El Creador nos ha transmitido eso en la Biblia y en el espíritu de profecía? Pues vamos a entrar a ello y tengamos en mente esto que hemos visto también en nuestro pensar espiritual. Nuestro proceso es gradual y tiene que pasar por un sinfín de caídas y subidas, de caídas y recuperaciones para llegar a un punto óptimo en la fe. ¿Es eso lo que quiere Dios de nosotros? ¿O quiere otra cosa? ¿O nos ofrece otra cosa? Mejor dicho, nos promete otra cosa en su palabra. Pues vamos avanzando, mirad. Vamos a la siguiente diapositiva. En esta ocasión, como estáis viendo, vamos a leer Mensajes Selectos tomo 1, página 345, párrafo 2, en adelante. Fijaros lo que dice el espíritu de profecía. Nos dice: apenas si hay alguna función de la naturaleza a la que no encontremos una referencia en la palabra de Dios. No hay ninguna función en la que no encontremos una referencia ¿en qué? En la Biblia. La palabra declara que hace salir su sol y hace descender la lluvia, según dice Mateo 5:45, hace a los montes producir hierba. De la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos, enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas, según nos dice Salmos 147, versículo 8 y 16 y 18 también. Hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos, según nos dice Salmos 135, 7. Fijaros, ¿hay algo que no esté escrito en la palabra de Dios referente a la naturaleza? No, ¿verdad? Aquí aparece todo: el viento, la lluvia, el sol, etc. Vamos a leer ahora la página siguiente porque aquí entramos más en materia y veremos una clara distinción entre el evolucionismo y lo que Dios tiene que decirnos a nosotros, y el creacionismo bien entendido. Fijaros, página 346 del mismo libro nos dice así: estas palabras de las Sagradas Escrituras no dicen nada de la independencia de las leyes de la naturaleza. Entonces, es cuestión de un proceso gradual de altos y bajos, de unas leyes que se ponen en funcionamiento y luego son dejadas ahí y funcionan solas. No, señor, aquí dice: no dicen nada de la independencia de las leyes de la naturaleza. Dios proporciona la materia y las propiedades con las cuales lleva a cabo sus planes. Emplea sus instrumentos para que pueda florecer la vegetación, envía el rocío, la lluvia y la luz del sol para que brote el verdor y extienda su tapiz sobre la tierra, para que los arbustos y los árboles frutales puedan retoñar y florecer y dar frutos. Fijaros que dice aquí: ¿quién es quien proporciona la materia y las propiedades de esta? El mismo Dios. Y luego que emplea sus instrumentos para que se pueda dar el ciclo. ¿Y eso qué es? El sol, el agua, el viento, los nutrientes, etc. Dios está al control. Dice: no se ha de suponer que es puesta en movimiento una ley para que la semilla obre por sí misma, para que aparezca la hoja porque así debe hacerlo por sí misma. ¿Veis qué contrario a la evolución? No es una ley que se pone en funcionamiento y luego la semilla, en este caso, ya va obrando por sí misma, aparece la hoja y por sí misma va teniendo este desarrollo. No, señor. Es una ley que pone Dios y Dios lo cuida y está al tanto de cada proceso. Ninguna ley obra por sí misma, ningún ser, ninguna cosa de este mundo hace sus procesos por ella misma. Tampoco, como veremos nosotros en nuestra respiración, nuestros órganos no funcionan porque sí, no funcionan solos, funcionan porque Dios los cuida, los puso en funcionamiento, pero también los cuida, también nos cuida. Fijaros, ¿no? Qué pensamiento más bonito que a veces no tenemos en cuenta. Dice: Dios tiene leyes que ha instituido, pero estas son solo siervos, mediante las cuales Él logra los resultados. Mediante los agentes inmediatos de Dios, cada semillita se abre paso a través de la tierra y brota la vida, crece cada hoja, florece cada hoja por el poder de Dios. Fijaros, una vez más, las leyes que Dios puso son simplemente siervos, no tienen poder en sí mismas, no actúan solas, no es apretar un botón de on y luego van solas. No, señor, Dios las sigue cuidando, Dios manda que pase todo eso, Dios está al control de todos los procesos que hay en este mundo a nivel natural también. Fijaros que dice el siguiente párrafo: el organismo físico del hombre está bajo la supervisión de Dios, pero no es como un reloj que se pone en marcha y debe andar por sí mismo. Late el corazón, una pulsación sigue a la otra, una inspiración sigue a la otra, pero el ser entero está bajo la supervisión de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Una vez más, qué contraste con la evolución. No es un reloj el organismo físico nuestro, no es un reloj que se pone en marcha y luego anda por sí solo hasta que muere. No. Todo tiene un orden, todo está funcionando hasta que uno muere.
pero el ser entero está bajo la supervisión de Dios. Dios nos sigue cuidando a cada uno de nosotros nuestro funcionamiento. Porque dice 1 Corintios 3:9, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En Dios vivimos y nos movemos y somos. Cada latido del corazón, cada aliento es la inspiración de aquel que sopló en las narices de Adán el hálito de vida, la inspiración del Dios siempre presente, el gran Yo soy. ¿Os dais cuenta qué maravilla? ¿Os dais cuenta, verdad? Podemos pensar en los afanes de nuestro día a día, ¿no? Podemos pensar fácilmente, bueno, nosotros en el fondo, nosotros hacemos las cosas, nosotros funcionamos por nosotros mismos y sí, creemos en Dios, lo tenemos en cuenta, estudiamos su palabra, pero tenemos una cierta individualidad en nuestro proceder, ¿no? En los procesos que nos afectan a nosotros, en nuestro cuerpo, a la naturaleza que vemos afuera, etc. Pero no es así. Si bien las leyes funcionan, y si bien nuestro cuerpo es puesto en marcha, obviamente sigue funcionando hasta que uno termina, hasta que el ser muere o la planta muere, etc., está todo bajo el control de Dios. Dios no deja las cosas a su devenir y Él se olvida, sino que Dios está cuidando de su creación todos los días desde que esta cosa o este ser son creados. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Eso desde luego anula todo lo que hemos leído de los eruditos de la evolución, ¿verdad? Un proceso, una transición gradual, que el poder, el proceso está en el mismo proceso, no es inherente en la misma materia. Y al final, según nuestros propios razonamientos, nuestros propios sentimientos, vemos que algo está bien o algo está mal. ¿Veis el contrario, ¿no? Lo que dice el creacionismo verdadero de lo que es el evolucionismo? Un contraste abismal. Pero ahora vamos a entrar en evolucionismo y creacionismo a nivel espiritual. Y ahí vamos a descubrir si somos o no evolucionistas, si comprendemos realmente el plan de salvación y el evangelio o tenemos otro evangelio, el cual desde luego es erróneo, porque solo hay un evangelio. Cualquier variación de este o cualquier otra cosa que digan que lo llamen evangelio y no sea el de la Biblia es anatema, es algo que no es correcto, es algo que no proviene de Dios, con lo cual no lo debemos abrazar. Por tanto, por eso es importante este tema, ¿no? Porque va a lo profundo de nuestro ser, va a lo profundo de nuestras creencias, a la motivación de nuestras creencias y nuestros procederes y pensamientos. Fijaros, porque la creación es inmediata, no necesita de un proceso gradual, de un largo periodo de tiempo de altos y bajos para al final llegar a algo que más o menos esté bien. La creación es automática, es inmediata y eso lo veremos ahora, pero la acción también. Fijaros, vamos a estudiarlo brevemente. Vamos a leer Hebreos 11, versículo 3, que nos dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Por qué está constituido el universo? Por la palabra de Dios, por la palabra, no por otra cosa. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Con lo cual, ¿cómo legamos a lo que se ve, a algo creado? ¿Es creado a partir de algo ya preexistente? No. Es creado por la palabra y lo que no se veía significa que no existía. Esa cosa que ahora vemos, este ser que ahora vemos, antes no existía para nada, no había nada de él. Pero cuando Dios pronuncia su palabra, pronuncia las palabras, esta cosa de forma inmediata, este ser de forma inmediata existe, aparece. De no existir a existir. ¿Todo en cuánto tiempo? ¿En largos periodos de tiempo? ¿En un minuto? ¿En unos segundos? Lo veremos después, a ver cuánto tiempo requiere la creación. Fijaros, ahora vamos a leer por eso Salmos 36, versículos 6 y versículo 9, que nos dicen así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Una vez más, ¿por qué? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. No por algo ya preexistente, sino por su palabra, por la pronunciación de la palabra que fuera en aquel momento. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Fijaros, Dios dice y es hecho, Él manda y existe, no es necesario ningún intermediario. Él dice y es, Él manda y existe. Él habla, Él pronuncia y la cosa existe de forma inmediata, de no existir a existir. Porque en Génesis 1.3, por ejemplo, he hecho un ejemplo de la creación, nos dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Veis que hay algún tiempo? Dice sea la luz y al cabo de 1000 años fue la luz, o al cabo de unos minutos apareció la luz. No, sea la luz y fue la luz. ¿Por qué apareció la luz? ¿Por qué existió la luz en aquel momento en la tierra? Porque Dios lo dijo, sea la luz. Eso es creacionismo.
Y en Génesis 1:11 nos dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Fijaros una vez más, dijo Dios eso, y fue así. No es necesario nada más. De no existir a existir. En este caso, hierba verde, árboles, etc. De no existir a existir. En un momento, dijo Dios y fue. No hay intervalos de tiempo, no hay milenios, no hay millones de años, como dice la evolución. Y ahora Génesis 1:13. Esto es lo que decía que dice al final de todos los días a la hora de crear, pero he agarrado este mismo ejemplo. Dice, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. ¿Cuánto tiene un día? Si vais a la palabra original son 24 horas literales, como nuestros días. El día tiene 24 horas literales. Dios estuvo en periodos de 24 horas creando, diciendo una cosa, la otra, y estas cosas o estos seres venían a la existencia de forma inmediata. ¿Cuánto tiempo es un día? 24 horas. ¿Son periodos de 1000 años, como dicen los testigos de Jehová, o es una semana literal o un día literal? La creación fue en 7 días literales, no en 7 milenios, no en periodos de millones de años dentro de este día que muchos ven como simbólico en la Biblia. ¿Lo veis claro? Un día 24 horas, semana de la creación, 7 días literales. Dios dice y las cosas existen, sin más dilación, sin más tiempo, sin necesitar absolutamente nada más. La cosa no tenía ni la materia, ni las propiedades, ni ninguna materia prima antes de ser creada. De no existir absolutamente nada a existir perfecta esta cosa, porque Dios lo dice, Dios lo manda y existe, dice el Salmo. Sigamos un poquito más. Ahora vamos a leer Mateo 8, versículos del 5 al 8 y versículos 10 y 13. Porque ahora hemos visto creación literal, ¿no? Creación física, semana de la creación, pero ahora vamos ya a entrar en el terreno espiritual para comprobar definitivamente si somos creacionistas o somos evolucionistas. Fijaros qué ejemplo hay aquí. Veremos ejemplos, 2 o 3, de el poder creativo de la palabra de Dios. En el Génesis vemos a Dios creando a través de su palabra. O sea, hay este poder creativo en lo que Él dice. Su palabra tiene este poder creativo innato en ella. Veremos ahora en ejemplos de la vida de Jesús si esta palabra también estaba en Él o no, y si tenía este mismo poder creativo o no. Vamos adelante. Fijaros, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Este centurión se dio cuenta que Jesús hacía milagros, que sanaba a la gente, etc. Y se dio cuenta cómo lo hacía. No requería de cosas que había en el medio, no requería de nada más de su palabra. Él decía y la persona era sanada, o lo que dijera se cumplía, ¿no? Con lo cual aquí vemos al centurión qué fe tenía, ¿no? Di la palabra y mi criado sanará. Así de sencillo. ¿Y qué nos dice más? Versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y el 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Fijaros, ¿no? ¿Qué dice Jesús? Nunca he visto, ni en Israel he visto tanta fe como la de este centurión. ¿Y por qué dijo esto? Por las palabras del centurión. Dice Jesús, Señor, di la palabra y mi criado sanará. No hace falta nada más, ni siquiera hace falta que vengas. Dilo y sanará. Y Jesús dijo, como creíste, te sea hecho. Al ver esta fe dice, como creíste, y es fe genuina, es fe verdadera, te sea hecho. ¿Y cuándo fue sanado el criado? En aquella misma hora. Pasaron días, pasaron horas, pasaron minutos, pasaron segundos. En aquel preciso instante fue sanado, después de que Jesús dijera, sé sano, o lo que dijera en aquel momento. ¿Veis qué fe tenía el centurión? Nosotros tenemos esta fe. ¿Creemos en la palabra de Dios así, con poder creativo innato y que actúa de forma inmediata cada vez que es pronunciada por el Creador? Si vemos una promesa en la Biblia que dice, ¿será esto? ¿Lo creemos verdaderamente? ¿Creemos que hay poder en esas palabras y que si lo aceptamos de corazón, tiene poder en nosotros?
Vamos a leer un poquito más. Marcos 1, versículos del 40 al 42. Nos dicen así. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Fijaros una vez más, ¿qué dice Jesús? Sí, quiero concederte eso, sé limpio. ¿Y qué dice después? Al instante fue limpio. Al instante la lepra desapareció. No pasaron ni segundos, ni minutos, ni horas, ni días, ni meses. No pasó ninguna transición de la lepra a no ser leproso. No hubo ningún periodo desde que se pronuncia la palabra hasta que se consigue el objetivo, que en este caso era ya no ser leproso, que la lepra se fuera del cuerpo. Al instante, Jesús vemos que tenía el poder creativo de la palabra de Dios. Lo que él decía tenía este poder. Al instante la lepra se fue. Un ejemplo más. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Y este es más espiritual que los otros dos, porque el otro era algo físico, era sanar una dolencia, una enfermedad. Pero ahora vamos a entrar en el terreno más espiritual, algo que no se ve, algo que es interior en cada uno de nosotros. Marcos 2, versículo 5. Nos dice así. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Vosotros qué creéis? ¿Los pecados del paralítico fueron perdonados al instante porque Jesús lo dijo o no? Hemos visto que en el nivel físico, al nivel visual, se cumple. El criado fue sanado en aquel mismo momento. El leproso le desapareció la lepra en el mismo momento. Cuando Dios dijo sea la luz fue. Cuando dijo Dios aparezcan los árboles, aparecieron al instante. Todo lo que Él manda, todo lo que Él dice aparece al instante, de la nada a la existencia. Con lo cual, en algo que no percibimos visualmente, ¿tus pecados te son perdonados? ¿Creéis que se cumple la misma regla? ¿Creéis que la palabra también tiene este mismo poder creativo en esto? Por supuesto que sí. Si somos consecuentes, por supuesto que sí. Y debemos tener esta confianza. Pero vamos a entrar un poquito más en tema. Isaías 55, versículo 11, nos dice así. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Por lo tanto, las palabras que salen de la boca de Dios, ¿vuelven vacías? No, cumplen su propósito. Sea la luz, pues la luz es, la luz aparece. No vuelve vacía, no dice algo Dios y luego no pasa nada. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Tenemos claro, ¿no? Si la palabra es pronunciada por Dios, esta no vuelve vacía. No es que no suceda nada, sino que sucede exactamente lo que Dios ha dicho. Y creo que hemos visto bastantes ejemplos, ¿no? A nivel físico y a nivel espiritual hemos visto uno de que cuando Dios habla, la palabra hace el proceso, hace la acción por la cual ha sido destinada, por la cual ha sido hablada. Dios habla y la palabra cumple el propósito. Fijaros en Salmos 51:10. Un salmo que a veces es muy mal interpretado, pero que en el versículo 10 tiene esta maravilla. Y cuando uno lo lee con mente realmente creacionista y no evolucionista, pues lo entiende y lo ve como algo que puede ser ahora mismo, si lo queremos, si lo creemos de verdad. Dice así, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí vemos el corazón limpio, ¿cómo es? Es creado por Dios, como allá en la creación, como todo, es creado por Dios. ¿Cómo se consigue un corazón limpio? Si Dios lo crea en ti. Nosotros lo debemos querer y lo debemos creer también que puede ser así. De hecho, de que es así. Y nos va a renovar un espíritu recto dentro de nosotros. Y luego vamos a ver un poco más acerca del espíritu. Pero ¿somos conscientes de que esta palabra también es verdad? Crea en mí un corazón recto de mí. ¿Creéis que es posible en vosotros de forma inmediata? Cuando terminéis el tema o ahora mismo escuchando el tema, ¿sois conscientes de que podéis tener un corazón limpio al instante? Si lo creéis de verdad y si lo pedís a Dios con fe genuina, aceptando su justicia tal como Él la da, aceptando su evangelio tal como es, con fe absoluta, podéis tener este corazón limpio en vosotros ahora mismo. ¿Lo creéis? Eso es creacionismo. Si creéis que
eso aparece después de un largo proceso de altos y bajos y al final, según vuestra propia opinión, decís, pues no estoy tan mal, ¿no? He mejorado mucho con los años. Eso es evolucionismo. Sois cristianos evolucionistas, no sois cristianos creacionistas, cristianos genuinos. Os falta aún comprender un poco el Evangelio. Os falta dejar varios errores para comprender correctamente el Evangelio. No os preocupéis, a mí también me pasó, pero cuando uno acepta eso, descubre el Evangelio en su pureza y realmente uno solo puede gozarse en el Señor y ha de intentar que su vida se refleje en esto. Ha de intentar, pero en el fondo solo debemos aceptar lo que Dios nos da, someternos completamente a Él y Cristo nos dará, como lo veremos más adelante, su naturaleza divina para que andemos como Él anduvo. Pero el primero es creer. ¿Creemos todo eso que hemos visto hasta ahora? ¿Creemos que la palabra de Dios tiene el poder creativo y sigue actuando aún ahora y también actúa en nosotros si la dejamos actuar? Sigamos un poco adelante. Ezequiel 11, versículos 19 y 20 nos dicen así: «Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios». Fijaros, ¿nosotros debemos cambiar nuestro propio corazón? ¿Nuestro espíritu se cambiará debido a nuestras propias acciones? ¿Debemos hacer algo para que Dios nos mire y actúe en nosotros? Aquí dice, y les daré. Dios nos da un corazón y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Nos cambia nuestro corazón por otro, por el que Él nos da. Y lo mismo pasa con nuestros pensamientos, con nuestra mente, con nuestro espíritu. ¿Para qué? Porque solo con esta mente que Dios nos da, con este corazón nuevo que sustituye al de piedra, al del egoísmo, al de la carne, al del yo, podemos guardar correctamente la ley. ¿Os fijáis? Si queremos intentar guardar la ley por nosotros mismos, estamos asegurando un fracaso. Es imposible y los motivos serán egoístas. En cambio, si dejamos y creemos que Dios nos ponga su corazón en nosotros, su mente, la mente de Cristo, en nosotros, entonces guardaremos la ley, porque como dice Filipenses, Él obra, Dios, su querer y su hacer en nosotros. Estas son las obras que debemos hacer, las de Dios en nosotros, no las hacemos nosotros con motivos egoístas, las hace Dios en nosotros, con lo cual los motivos son correctos y son realmente obras buenas, sin estar manchadas por el yo. Pero debemos entregarnos completamente al Señor y recibir esta mente de Cristo y este corazón nuevo en nosotros para poder guardar la ley de corazón. Es el resultado de aceptar la justicia de Cristo, una obediencia de corazón a los mandamientos de Dios, sin legalismos, sin el yo. Leemos un poquito más. Fijaros, ahora en Ezequiel también, pero capítulo 36, versículos 26 y 27. Dice así: «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra». Aquí vemos segundo testigo. Nos dice prácticamente lo mismo que en el anterior versículo de Ezequiel. ¿Qué nos dice? Corazón nuevo, espíritu nuevo dentro de vosotros, ya lo hemos visto. Y aparte aquí añade un detalle más. Pondré dentro de vosotros que mi espíritu, no el espíritu de otro, no nuestro propio espíritu, sino su espíritu lo pondrá en nosotros. Y por la fe guardaremos la ley de corazón y por la fe andaremos en el camino de santificación correcto. ¿Sabéis? El camino de la santificación dura toda la vida. ¿Y por qué dura toda la vida? Porque debemos ir cayendo, levantándonos, hacer esta rueda de hámster, hacer este proceso evolucionista, ¿no? De llegar a un punto, luego todo se destruye y volver a empezar y al final, al cabo de un tiempo, decir, pues no estoy tan mal, ¿no? He pasado de todo y ahora estoy bastante bien, ¿no? Según lo que yo creo, según mis sentimientos. Eso no es el Evangelio, eso no es el camino a la santificación. El camino a la santificación dura cada día de nuestra vida hasta que morimos, dura toda la vida, porque cada día debemos vencer, cada día debemos morir al yo, debemos resistir las tentaciones de todos los días, debemos resistir la carne todos los días, por el poder de Dios. Debemos pedir su poder y éste nos hará resistir la tentación. Por eso dura toda la vida, porque es una lucha diaria. No vale de nada hoy resistir y mañana no. Eso es el Evangelio torcido, no es la rueda de hámster, es evolución, es caer, levantarse, caer, levantarse. El verdadero camino a la santificación es no caer, es resistir toda tentación que se nos presente por el poder de Dios, no por nosotros mismos. En 1 Corintios 10:13 nos dice el Señor:
una promesa, que no nos dejará ser tentados más allá de nuestro límite. Luego, si le pedimos la salida, éste nos la da y resistimos la tentación, no caemos. ¿Por qué caemos tantas veces entonces? ¿Por qué nuestra vida cristiana es un mar de dudas y un mar de caídas y levantarse? Porque no conocemos el Evangelio ni tenemos fe verdadera. No hemos comprendido este poder de Dios ni este poder creativo en la palabra de Dios. No hemos comprendido que podemos vencer el pecado hoy mismo, y no volver a caer nunca más, si elegimos siempre la salida que Dios nos tiene preparada. Pero ¿por qué caemos continuamente? ¿Por qué seguimos pecando? ¿Por qué incluso nos acostumbramos a, bueno, somos pecadores, ¿no? Porque no creemos la palabra de Dios, porque no hemos comprendido el Evangelio, porque en el fondo nos dejamos dominar por nuestra carne y no queremos la salida que Dios nos da cuando se presenta la tentación. ¿Veis qué profundo? ¿Veis qué Evangelio más puro y bonito? ¿Veis qué maravilla? Yo cuando lo descubrí solo pude dar gracias al Señor. Y obviamente no se descubre un día y se entiende, sino que es de ir profundizando y profundizando y así toda la eternidad, hasta ir teniendo conocimiento más cabal del plan de salvación. De momento aquí creo que podemos analizarnos, ¿no? ya con esta información. ¿Somos evolucionistas o no evolucionistas? ¿Somos creacionistas o somos evolucionistas a nivel espiritual también? Que cada uno lo piense, que cada uno responda a la pregunta. Porque ahora vamos a leer un poquito más. Fijaros, en Juan 6, versículo 63 nos dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y fijaros, porque en el Espíritu de Profecía hay un comentario acerca de este versículo, y fijaros qué dice. Está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 293, párrafo 1. Nos dice así: Cristo no se refiere acá a su doctrina, sino a su persona, a la divinidad de su carácter. Fijaros, no está hablando de doctrina, sino está hablando de su carácter divino. Volvemos a leer Juan: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dios nos da por sus palabras su carácter. Cristo nos da su propio carácter, imprime a través de su Espíritu en nosotros su propio carácter, a ti y a la Iglesia, al pueblo. ¿Para qué? Para que cuando reflejen plenamente su carácter, Él pueda venir a buscarlos. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Palabras igual a carácter de Cristo en nosotros, el ideal que debemos alcanzar por su poder, no por nosotros mismos. Y ahora vamos a leer Juan 15, versículos del 3 al 7, porque nos sigue diciendo un poco más. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Leyendo estos famosos versículos con esta mentalidad creacionista genuina, ¿veis cómo aumenta su significado, aumenta su profundidad, su comprensión? El que en mí no permanece, dice el versículo 6, será echado fuera como pámpano, y se secará y lo recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. La palabra de Dios debe permanecer en nosotros, y así estaremos en plena comunión con Dios. En Efesios 2, versículos del 8 al 10, nos dice algo parecido. Fijaros: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿La fe de quién viene? De Dios. Nosotros debemos tenerla, aceptarla, pero no es una creación nuestra. Por medio de esta fe que nos da Dios, porque es un don de Dios, somos salvos. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, no por obras propias, sino por las obras que Dios hace en nosotros. Entonces esta es la fe actuando y somos salvos, pero por obras propias, para nada. 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Somos qué? ¿Creados? Entonces es algo al instante inmediato, sí, efectivamente, somos creados en Cristo para buenas obras, para las buenas obras de Dios en nosotros, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas son las obras de Dios, las obras que Dios hace en nosotros, su querer y su hacer en nosotros. Luego nosotros seremos buenos de verdad y haremos obras buenas, porque serán las de Dios en nosotros, no serán obras propias, no serán obras provenientes de una fe, de un evangelio que solo
ve la salvación como algo que tiene que hacer el hombre para que Dios se mueva de su lugar, lo mire y lo salve. No, no, no. Dios lo hizo todo. Cristo venció por nosotros, cargó los pecados de la humanidad en Él, y por su victoria podemos ser salvos. Tenemos una vía abierta a la salvación. Entonces, ¿por qué tanta gente se va a perder? Dice la Biblia. Porque no aceptan el Evangelio, no aceptan la justicia que Cristo da gratuitamente. No quieren caminar por donde Él anduvo, no quieren que Cristo les imparte su justicia para que sean limpios. Quieren andar en sus propios caminos. Y Dios no fuerza a nadie, con lo cual si alguien no quiere saber nada de su Evangelio, quiere creer un Evangelio pervertido, incluso decir que la Biblia es un cuento chino, o creer otra cosa, vivir sin Dios, puede hacerlo, pero las consecuencias son la muerte eterna. Obviamente no será salvo. Pero alguien que realmente acepte la justicia de Cristo y realmente la viva, sea parte interna de Él y decida andar por el camino que Cristo anduvo, recibirá este poder en cada tentación y si Él elige no caer, no caerá. ¿Veis qué maravilla? ¿Veis qué evangelio? Esta vida de drama que podamos tener con el pecado puede terminar hoy. Porque Dios nos da su poder, solo debemos creerlo y pedirlo a cada momento, y entonces la tentación será resistida. Hermanos, el Señor espera para sellarnos. Está esperando que su pueblo refleje su carácter para poder venir a buscarlos. Eso dice Palabras de Vida del Gran Maestro al final del capítulo 3, página 47 en adelante. Debemos dejar que su palabra creadora haga su obra en nosotros. No nuestra obra en nosotros, como dice la evolución, algo inherente en nosotros mismos que nos va transformando hasta llegar a un punto X. No, debemos dejar que la palabra creadora, la obra de esta palabra que Dios dice, haga su obra en nosotros. Que esta sea una realidad en nosotros. Un pueblo sellado viviendo en el Creador. Romanos dice que la creación espera anhelantemente la manifestación de los hijos de Dios. Este es el pueblo que se ha de manifestar, un pueblo en el cual la palabra de Dios actúe en ellos, un pueblo santo, un pueblo que ha vencido el pecado y un pueblo que resiste cada tentación por el poder de Dios. Solo un pueblo así tendrá realmente el poder para denunciar a Babilonia. Y Dios, cuando tenga este pueblo formado, puede conmover al mundo en muy poco tiempo. Por eso los eventos finales serán rápidos. Cuando el pueblo está formado, los ángeles dejan de aguantar los vientos y empiezan los eventos del fin sin parar hasta la segunda venida. La ley dominical es consecuencia de la formación de este pueblo, no un catalizador, sino que el pueblo santo, el pueblo que vive de esta forma que hemos visto, el pueblo que vive realmente el Evangelio, es el catalizador para que se dé una ley dominical y Satanás empiece con todos los eventos finales, con toda la persecución, etc., para acabar con las plagas y demás. Esto es lo que propicia la segunda venida de Jesús, la formación de este pueblo santo. Como dice Apocalipsis también 14, a partir del mensaje del tercer ángel, veis lo que dice después. Cuando el trigo, el grano está maduro, entonces se da la orden a Jesús, viene y corta y se lo eleva al cielo. Y por ende también pisa el lagar, pisa a los impíos. Por tanto, hermanos, aquí el tema termina. Os he dicho que era corto, pero es condensado, ¿verdad? Y es para que pensemos, para que nos analicemos. ¿Somos evolucionistas o somos creacionistas? ¿Qué es lo que somos? ¿Nuestro evangelio es evolucionista o creacionista? Todos tenemos claro que el mundo fue creado en 7 días y que la creación literal de la tierra es hecha por Dios, no por procesos de miles de años, no por la evolución, pero ¿y en nuestro estado espiritual, en el camino espiritual? ¿Somos evolucionistas o creacionistas? Espero que este tema os haya servido para quizá pensar en algo que no habíais pensado, quizá para hacer clic o quizá para corroborar ideas que ya creíais correctamente. Espero que sirva para analizarnos. ¿Qué es lo que creemos? ¿Cuál creemos que es nuestro proceder? ¿Cuál creemos que es el camino a la santificación? ¿Somos verdaderamente creacionistas? ¿Creemos en que la palabra de Dios tiene poder y que aún actúa en nuestros días? ¿O creemos que es algo del pasado, allá en la creación, o quizá en los tiempos de Jesús, un poco porque Él estaba aquí? ¿Qué somos? Pues que cada uno responda a su pregunta en su casa y si estamos mal, pidamos a Dios ayuda para cambiar. Pero sobre todo, para pedir ayuda se debe pedir sinceramente. Debemos querer cambiar. Nos debemos dar cuenta de la evidencia bíblica y del espíritu de profecía en este tema y en cualquiera y luego pedir ayuda a Dios para mantenernos en la verdad. Que Dios os bendiga. Hasta pronto, hermanos. ¿Cuántos estamos agradecidos por el mensaje de parte del Señor en esta mañana? Agradezcamos al Señor, mis hermanos, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Damos gracias también a nuestro hermano, el instrumento que el Señor usó en esta mañana
para la honra y gloria de Dios al exponer la palabra de Dios. Gracias también, queridos hermanos, por habernos acompañado en esta transmisión. Esperamos, y no solo esperamos, sabemos que ha sido de bendición para ustedes. Y esperamos también que sea para vuestra familia al compartir los vídeos que este canal pues transmite o sube también al internet. Que el Señor les bendiga grandemente. Con este su servidor, el pastor Carlos Cabello, será hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Un abrazo desde Santa Cruz, Bolivia. Feliz resto de sábado.